elabora casi todo lo más visible del Centro Día. Es decir, en realidad son dos personas, una es Mónica Bader, que está en la biblioteca como empleada y que también hace mucho trabajo gráfico, pero la especialista en esto es Inés, que nos ha acompañado desde siempre, nos ha ayudado en varias exposiciones, ante todo la de los carteles peronistas, y después una de libros de nuestro acervo. Y bueno, esto ya lo hemos visto. Inés, quiero un poco hablar de su trayectoria. Es doctora en historia por el Colegio de México y es profesora investigadora en la Escuela de Humanidades de la UNSAM. Sus temas de investigación se refieren ante todo a representaciones del tiempo en fotografías de América Latina, pero las supimos atraer a algunos temas germanos también, de los que hasta ahora descuella este de Host. Ella editó en el Centro Día, en nuestra página web, el libro Cómo llegué a la Argentina, que es la historia de su abuelo que vino con su mujer, una cantante de ópera, y fue traducido por madre de Inés, si recuerdo bien, y editado por Inés misma, así que es toda una hazaña familiar muy linda y está ahí plenamente accesible, con muchísimas fotos hermosas. En 2017, Inés ganó la beca Richard Greenleaf para realizar una estancia de investigación en la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Felicitaciones, Inés. Claro, como ya digo, es colaboradora ad honorem del Centro Día desde su fundación y le debemos presentaciones, exposiciones y videos. Y en todo lo que estamos publicando, no en el boletín, pero sí en los cuadernos, ella ayuda para mejorar las fotos e imágenes. Y de modo que en gran parte la cara visible de la labor del Centro Día tiene la impronta de Inés Szuchnowski. Bueno, ya dije que publicó su libro en nuestra página web y me parece que más o menos con esto ya los puedo dejar con confianza en las manos de Inés. Pero me olvidé, claro, que ella también ha publicado en nuestro cuaderno del archivo número 3 un trabajo de imágenes de folletos peronistas en alemán durante la década de 1950 y que dispuso para este cuaderno las imágenes de los folletos y del catálogo, que fue un trabajo muy importante para nuestra serie de cuadernos. Inés, muchísimas gracias que contribuyas de vuelta con una hazaña nuestra, que son estas charlas. Te doy la palabra. Buenísimo, muchas gracias, Regula, por la invitación. La verdad que sí, es un placer. A ver qué también vamos a poner. Bueno, sí, empiezo un ratito con agradecimientos, etcétera, y después comparto el PowerPoint. La verdad que agradecerles por estos preciosos encuentros, al Centro Día, a Roberto, a Mónica, por toda la, bueno, y a todos los que participan del Centro Día, por estos encuentros amenos, interesantes, y que es una alegría poder vernos, escucharnos y compartir los trabajos, aunque sea de manera virtual, pero bueno, tampoco es fácil cuando es de manera presencial, y en el último que yo había participado fue en 2015, que vino Robert y bueno, la gente que está afuera pudo venir, pero no es tan fácil, así que la verdad, un placer poder compartir estos encuentros y esta serie de los lunes de agosto. También quiero agradecer a los colegas y las colegas que están escuchando. Varios son especialistas y referentes en estos temas de imágenes y representaciones, sobre todo la conquista del desierto, así que una alegría poder dialogar y, bueno, y asomarnos entre todos a este personaje que es menos conocido. Ahora voy a contar sobre él. Y por supuesto agradecerle a Regula por incentivarme a los trabajos de investigación,
a estos que estamos compartiendo, ya varios de los que mencionó en la introducción. Yo hago también gestión educativa, trabajo en la universidad como coordinadora de la licenciatura en Historia, entonces muchas veces la gestión va siendo como más fácil y como que es como más ardua, uno se tira más hacia eso que es como administrativo y va dejando la parte de investigación, y la verdad es que desde que nos conocemos con Regula hace varios años que me ha impulsado a trabajar, a darme ánimo, y además también por estos encuentros que ayudan como a ir cerrando como puntas que uno abre sobre estos trabajos, y bueno, estos encuentros también ayudan, y el plan también es poder publicar el trabajo que les estoy presentando hoy. Algo que quería como contarlos brevemente es que vi por primera vez los dibujos de Francisco Host en 2007, cuando estaba haciendo el primer capítulo de mi tesis de doctorado, que fue sobre viajeros a la Patagonia. Y bueno, me apareció un cuaderno chiquito de dibujos, como de unos 14 por 21 centímetros, como apaisado. Y bueno, y ahí lo vi, pero quedó, o sea, no lo usé para la tesis, quedó como Inés, te interrumpo. Parece que retumba la voz. No sé si tenés un micrófono, ¿cómo es? ¿Un audífono o algo así? No tengo micrófono, tengo a ver si acercándome un poco más. O baja el volumen quizás. ¿No? Sí, porque a veces si eso pasó en otra conferencia. Lo que estaba contando es cómo me encontré por primera vez con los dibujos de Host. ¿Se escucha mejor ahora? Bajé el volumen de mi parlante. Bájalo un poco más. A ver, bájalo. Ahora, habla. A ver, Roberto, si me escuchan mejor. Sería bueno que Roberto también saque el sonido, a lo mejor con eso. Bueno. Avanzo un poquitito y me dicen si retumba. Si no, trato de buscar a ver si tengo si alguien de la familia me presta micrófono. Bueno, entonces estaba contando que vi los dibujos por primera vez. Es un cuadernito chico de unos 30 dibujos en 2007. Y cuando nos conocimos con Regula le comenté que de Francisco Host, que me habían interesado, y en 2018 volvimos al archivo en Luján. Mejoró un poquito, dicen acá. Fuimos con Regula de vuelta al archivo en Luján, volvimos a ver los materiales, también queríamos ver material de Emmett Fessel, que es otro pintor. Y el año pasado, en 2019, hicimos un trabajo un poco más amplio de investigación y fuimos al Archivo General de la Nación, al Instituto Geográfico Nacional y a la Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Y bueno, y ahí como que pudimos juntar un poco más de material de Francisco Host, que es un personaje un poco secundario, si se quiere, o olvidado entre los exploradores que fueron a la Patagonia y al Chaco también. Un poco mejor, dicen ahí. Como digan, si quieren que continuemos o busco que me presten auriculares. Sí. No sé, si tenés, conseguiste, si no, te esperamos un minuto. Si no, yo creo que bajando. Bueno, dicen que podemos seguir, así que. Escuchan bien. Bueno, dale. Okay. Entonces, bueno, esto fue un poco como el acceso a los materiales de este personaje, y ahora voy a contar un poquito sobre un poco la semblanza que fuimos haciendo. Francisco Host nació en Alemania en 1822 y se trasladó a Argentina y se radicó en Salta en 1850. Se casó con Pastora Bustamante, una criolla de las élites, digamos, así que Host se integró bastante prontamente a la cultura argentina. De hecho, Regula dice que en realidad como que renegaba un poco de su nacionalidad alemana. Bueno, tuvo varios hijos, hijas, tuvo una familia grande. Durante la década de 1850 y 1860 se dedicó a los estudios sobre minas, y de eso tenemos menos información, habrá que ir como desarrollándola más, y a partir de
Bueno, en 1871 él escribe un informe sobre la provincia de Salta que se presentó para la Exposición Nacional de Córdoba, una exposición que fue bastante importante. Y después, bueno, a partir de la década de 1870 y 1880 es un poco lo que voy a contar ahora durante la presentación, entonces me la salteo en esta semblanza más rápida que ya lo voy a ir contando. Entonces, vamos a compartir mi presentación. A ver. Ahí está, pueden ver la presentación entera, ¿no? Porque yo Sí, ya perfecto. la veo. Me pasó a Robert la otra vez, o sea. Se ve muy bien. Ok, buenísimo. Entonces, lo que voy a hacer, un poco el índice de la presentación, es primero contar el trabajo a partir de los dibujos sobre la zona en el sur, sobre todo de Neuquén, y vamos a atravesar algunas temáticas que son los autorretratos, los indígenas y el ejército. Y después la segunda parte de la presentación va a ser sobre el Chaco a partir de cartografía. Ya no tenemos dibujos, tenemos cartografías, pero la idea es un poco poder ver desde otro punto de vista de representación también estas temáticas, cómo se representa al explorador, a los indígenas y al ejército. Entonces, esta es la primera imagen que ya habrán visto en la convocatoria, y que es una de las imágenes que a mí más me gusta, que es nocturna, y podemos ver en el centro de la imagen, parado, o el centro un poco a la derecha, a Francisco Host, que está con uno de sus instrumentos, un sextante, observando lo que se puede ver la luna, y un poco a la izquierda de la luna hay un astro más chiquito, que es Venus. Entonces está Host en este paisaje de la montaña con su carpa, algunos instrumentos, se ven una fogata un poco ya semi-apagada, y bueno, tenemos un soldado con una pava que se ve que viene a cebar mate o algo por el estilo, y este otro personaje que está como recostado, también colaborando con las actividades científicas que está haciendo Host. O sea, él tiene en la mano, tiene una especie de lápiz, está haciendo alguna anotación, y bastante en el centro de la imagen se ve una caja con unos instrumentos. Ese instrumento no terminé de detectar qué es, pero bueno, en el conjunto es una imagen bastante importante en la que Host está estableciendo la longitud. A través del sextante y la visualización de la distancia entre los dos astros, que son la Luna y Venus, él puede determinar la longitud. Y esto es importante porque es justamente el objetivo que le había dado el ministro de Guerra y Marina en ese entonces, Julio Argentino Roca, que le había encomendado a los ingenieros de la Cuarta División del Ejército. Y acá me detengo un momentito para explicar para los que no estén tan al tanto. En 1879 se realiza una nueva ofensiva contra los indígenas, al mando del ministro de Guerra, que era Roca, y divide el ejército en 5 divisiones, que se abren de alguna manera sobre el territorio y tienen que confluir sobre el Río Negro. Host participa de la 4ª división del ejército al mando de Napoleón Uriburu, que tienen como objetivo llegar a la confluencia del Limay y del Neuquén. Y esto es importante porque es justamente el nacimiento del Río Negro. Entonces, hay algunas indicaciones que están publicadas del ministro que establece que los ingenieros de la 4ª división tienen que establecer la posición geográfica, la longitud y la latitud del campamento de la 4ª división en confluencia del Limay y del Neuquén. O sea que esta imagen de Host está mostrando el momento en que él está cumpliendo con este objetivo. Las siguientes imágenes también tienen que ver con esta idea, con la idea de los autorretratos, algo que a mí me gusta definir como la autorrepresentación de los exploradores, cómo los propios exploradores se muestran a sí mismos, y acá tenemos también otros dos dibujos que son similares, están en esa pequeña serie con una imagen nocturna de la luna, donde también lo vemos
En el de la izquierda está Host mirando a través de un teodolito, al fondo se ve un soldado y un caballo y con una línea, están midiendo distancias, probablemente altitud también, y también con sus compañeros exploradores y un soldado que los está asistiendo. En la derecha también vemos a Host parado un poco a la derecha de la imagen, junto a este compañero que la verdad que no tengo identificado todavía, y además es interesante porque muchas veces está sentado o casi recostado, después lo vamos a ir viendo. Aparecen nuevamente las cajas, los instrumentos, e incluso en esta imagen en el piso hay un mapa, ¿no? Entonces también es como los exploradores se muestran en el momento de realizar estas tareas con sus instrumentos científicos y las herramientas que necesitan. Y a la derecha hay un retrato de Host que está publicado en un trabajo de la Academia Nacional de la Historia, ya de 1976, y bueno, un poco también se pueden ver algunas similitudes, quizás el sombrero, etcétera, o la barba, que nos permiten identificarlo. Y esta también es otra de las imágenes, no me voy a detener demasiado en la explicación de cada uno, pero es bien interesante. Están en una balsa, un poco más como de aventura, si se quiere. De hecho, hay una imagen que se le ha atribuido al Perito Moreno, que también están en una balsa así como similar, y acá además están los nombres de los personajes. Entonces, adelante de todo en la balsa, de frente estaría Host, en el centro está Aguilar, que fuera uno de los asistentes. Está también nuevamente este personaje que está recostado, que no lleva el nombre, lamentablemente, y de espaldas está Ortega, al final de todo, y un poco más en el centro, Uriburu, que era justamente el coronel Uriburu, que fue quien lo llevó a Host con estas divisiones del ejército, digamos. Entonces, bueno, aquí también tenemos esta representación. Yo diría que o sea, me resulta extraño que Uriburu esté de espaldas. Podría decir en realidad que está como a la retaguardia, parecería como que de alguna manera estos dos personajes que están de espaldas están como guardando la retaguardia, digamos. Bueno, después sobre la visión de los indígenas. Esta imagen a mí también me gusta mucho, me parece que tiene ciertas similitudes con la nocturna, o sea, si se fijan en las montañas que están detrás, están como más definidas, tienen como una mayor definición que en las otras imágenes, que en varias de las otras imágenes. Y acá podemos ver a dos personajes centrales. El epígrafe dice correo pasando una tempestad, o sea que el personaje central en realidad es el correo, la persona que estaba ocupada de esa tarea, y se lo ve totalmente cubierto con una especie como de gorro. De hecho, me parece que aparece en otro de los dibujos ese mismo personaje. Y delante del correo, del soldado que sería el correo, tenemos a un indígena. Y se lo ve con el tono desnudo, como que no le molestarían las inclemencias del tiempo, y está señalando el camino, ¿no? O sea, como que el que conoce el camino, el que lleva, el que ayuda al correo, sería un indígena. O sea, que de alguna manera estaría mostrando una visión, si se quiere, más favorable, digamos, y de intercambio y de necesidad de la sociedad criolla de la sociedad indígena. Y acá tenemos también una comparación. La imagen de la izquierda es parte del cuaderno de Host, de los dibujos de Host, y la imagen de la derecha, más abajo, es una de las publicaciones que está en el libro Viaje al País de los Araucanos de Estanislao Ceballos, que es donde encontré el cuaderno de dibujos de Host, ¿no? O sea, el cuaderno de dibujos estaba mezclado en el medio de los materiales de Ceballos que hizo cuando fue también a su propia expedición y para la cual publicó el libro. Él publicó, de hecho, sus grabados a partir de fotografías, porque Ceballos fue con un fotógrafo. Pero dentro del conjunto de los grabados que hizo a partir de las fotografías, utilizó también otros dibujos, dos de Host y algunos otros también. Entonces, esta es dos de las imágenes de Host que aparecen en el libro de Ceballos. Si se fijan, tenemos como los dos personajes principales que, digamos, tienen coincidencias, sobre todo esta especie de soga o de hilo que servía para realizar mediciones,
Y también, o sea, las montañas tienen algunas semejanzas, no todas, y sobre todo lo que está delante, ¿no? La piedra con los pastos, y los pastos a la izquierda tienen una coincidencia bastante cercana. El personaje de la derecha también tiene bastantes coincidencias, tienen como el gesto con la mano, el estar como de frente hacia el que está mirando el dibujo. Pero en el caso del otro personaje hay una diferencia importante. En la imagen de Ceballos de abajo es un indígena, y en el dibujo de Host no es un indígena. Yo diría que el dibujo de Host está más relacionado con esas autorrepresentaciones de los científicos, de los exploradores, y en el caso de Ceballos hay todos unos relatos que hace Ceballos sobre un indígena que finalmente muere, después del viaje se agarra fiebre y muere, de alguna manera como mostrando la idea de Ceballos sobre la invisibilización, el proceso como que los indígenas están dejando de existir. Entonces hay todo un relato y es probable que haya usado esta imagen, pero cambió para que le coincidiera con este personaje que él comentaba, que era Pacho Francisco, y que lo está, que habla mucho de él, y bueno, utilizó esta imagen. Y después acá tenemos otro dibujo también de indígenas, que no forma parte de ese cuadernito. O sea, si ven, el formato es más cuadrado, tiene una especie de reborde. De hecho, el dibujo está un poco más elaborado que varios de los dibujos, y además es en un contexto más cercano a la cordillera de los Andes. Si ven, las montañas son más altas, están las araucarias, y la verdad que es una imagen bastante bucólica, me sale decir a mí, ¿no? Se ve un río como un río manso. En el centro de la imagen hay una especie de choza, podría llegar a ser un toldo indígena, pero si es un toldo, tiene como ciertas transformaciones, y detrás del toldo hay un corral, y se ve fuera del corral, o adentro alguno también, se ven algunos animales. Y delante de todo en la imagen, abajo, hay dos mujeres, una está cargando leña y la otra tiene leña a un costado, hay un perro, ¿no? Serían, o sea, son las mujeres indígenas, en trabajo como de la vida cotidiana, ¿no? O sea, es un poco como las visiones que quería mostrar de los indígenas de Host, que muestra sobre los indígenas. Bueno, el siguiente tema para mostrarles tiene que ver con las visiones del ejército, ¿no? Estas visiones en general son, como pongo ahí, vistas generales, a diferencia de las imágenes más cercanas de la relación entre figura y el paisaje, de los autorretratos, donde los retratos son más cercanos. En las vistas del ejército en general son bastante lejanos, no todas, pero la mayoría son lejanas. En este caso es la derrota de los indios pehuenches. Los soldados se los ven más cercanos y tienen más detalles. Si ven, como el tercer personaje desde la derecha tiene como ese gorro que bueno, o sea, yo voy como identificando algunos personajes que se repiten en estos dibujos. Y bueno, los soldados tienen como mayor visibilidad, si se quiere, o definición, y en el fondo estaría lo que suponemos que es el campo de batalla o la derrota de los indios pehuenches. Pero esto es, la verdad que es, no hay demasiadas imágenes de batallas. La verdad que esto es algo que comentan los distintos trabajos sobre las fotografías, en lo de Ceballos también. O sea, la conquista del desierto no mostró, como en el caso de la guerra de Paraguay, en el caso de otras, no muestran los momentos decisivos de la batalla. O sea que esta es una imagen bastante particular que se puede seguir analizando. Esta es otra vista general del ejército. En este caso están, epígrafe, están atravesando el río. También, o sea, se ve gran cantidad de soldados. Yo conté aproximadamente unas 60 personas. Y esto sí ya es más como prototípico, si se quiere, porque o sea, muestran como actividades cotidianas del ejército, ¿no? O sea, no es el momento de la batalla, no pareciera haber indígenas en este caso, que sí podría haber indígenas amigos, por ejemplo, y bueno, están cruzando ahí. Y esta otra imagen que también me gusta, que nuevamente, o sea, muestran actividades cotidianas del ejército. Y bueno, es el campamento de la Cuarta División, ¿no? Es esto que yo conté, que es donde participó Host como ingeniero militar.
y se ven como actividades más cotidianas todavía, o sea, no el momento del cruce, sino el momento en que hay distintos soldados, hay algunos sentados, hay unos cebando mate, en el fondo también, con los caballos como pastando, y tenemos dos carpas. La de la izquierda dice Mayor Host y la de la derecha dice Comandante Uriburu. Y es llamativo porque la de la izquierda, que es la de Host, es bastante más grande. O sea que hay como una mayor presencia de Host, por lo menos en esto que consideramos que es como la autorrepresentación, se muestra a él como más importante incluso que quien sería su jefe, digamos. Y acá también, donde está la carta de Uriburu, está nuevamente este personaje que está como recostado. Chiquito en la imagen, pero bueno, aparece varias veces y lamento todavía no tener la precisión de quién es. Podría ser Uriburu, pero está con Host, así que más bien tendría que ser como un asistente de Host. Y esta es otra imagen del ejército que me parece interesante porque contrasta un poco con las otras. En la relación entre el fondo y la figura, los personajes tienen mayor presencia, ¿no? Están más grandes. Es como en el caso de la autorrepresentación de los científicos. Y este es un paso de la artillería por el portezuelo de Winnicán, si es que yo estoy interpretando bien el epígrafe. Algunos lugares no los termino de conocer, o sea, por ahí con el intercambio con los colegas vamos a poder definir algunas cosas más, pero lo interesante es que de alguna manera, o sea, está mostrando las dificultades del camino, del paso, en una zona más cordillerana, con altura, están los pájaros que calculo que son cóndores, o sea, que están mostrando una zona de bastante altitud, y como tienen que atravesar con los cañones, y delante hay un cañón que ya atravesó, ¿no? O sea, como mostrando que han atravesado los peligros, digamos, del camino. Y aquí puse 3 imágenes, un poco para comparar, digamos, para mostrarles en perspectiva de comparación. La de la izquierda es uno de los dibujos de Host, la de abajo es ese mismo dibujo, pero publicado en un artículo en el Boletín del Instituto Geográfico Argentino de 1880, que reproduce una carta del Neuquén escrita por Francisco Host y este dibujo, ¿no? Y se ven, o sea, están señalados con distintos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada uno de los puntos de referencia que establece Host. O sea, que ahí tenemos como, es interesante porque hay una publicación. Entonces, bueno, hay también como una transformación. O sea, el dibujo no es exactamente igual. Están los 2 caballos a la derecha, por ejemplo, bueno, la figura central, que sería el mangrullo y, digamos, como el fortín, y la confluencia del Neuquén y el Limay. Y arriba a la derecha hay una fotografía de Antonio Pozo, que es de la misma zona, o sea, también estoy tratando de determinar si es exactamente como la misma vista o no, o estamos como invertidos en la imagen, pero bueno, un poco para que vieran el otro tipo de representaciones de la conquista del desierto, que son más bien los álbumes fotográficos, tanto el de Pozo, que es en 1879, el mismo año, hay pocos meses de diferencia con el viaje de Host. Después hay unos posteriores de Encina y Moreno que, bueno, han sido bastante trabajados y son un poco los que nos han quedado como representación de la conquista del desierto. Por eso quería, aunque sea, mostrar una imagen. Y después este mapa, que no me voy a detener, pero sí nos sirve un poco como de transición desde este trabajo sobre Neuquén hacia el Chaco, que va a ser solamente con la cartografía que hemos conseguido. Este es un mapa que está firmado por Host, por Fontana y por Wittelsbacher de 1882, que en realidad lo que está mostrando son los límites del tratado con Chile, ¿no? De 1881. Podríamos, o sea, si ven en rojo, es la línea que estaría demarcando la frontera con Chile, que en el 81 se establecen los tratados, pero que bastante rápidamente va a implicar un conflicto que duró hasta 1902, varios años, que casi llega a la guerra entre Argentina y Chile, y que tenía como unos 6 puntos de disputa bastante importantes. Entonces acá se ve así como hermoso en el mapa, pero bueno, llegó a diferencias importantes entre los dos países. Y Host, bueno, formó parte de la realización de esta cartografía. Entonces vamos a pasar a, hay una serie de 5 mapas de
referidos a la zona del Chaco. Este primero es un mapa de la frontera del Gran Chaco de Salta, guarnecido por las Fuerzas Nacionales bajo el mando del teniente coronel Napoleón Liburu también, o sea, hay algo, eso es interesante, que es probable que Uriburu haya sido algo como un padrino, como que lo llevó a Host, porque nosotros estábamos viendo los dibujos con Napoleón Uriburu en 1879, y este es un mapa anterior, o sea que es probable que Host va al Chaco con Uriburu en 1873, después va a Neuquén en 1879 y después va a volver al Chaco en la década de 1880. O sea que este es un mapa que encontramos y que es anterior. De todas maneras, no tiene, o sea, dice circa 1873. No tenemos la precisión exacta que efectivamente sea el 73, pero hay indicios que también marcan la anterioridad, ¿no? La idea del Gran Chaco alude a una zona desconocida, ¿no? Todavía no hay una precisión exacta de a qué se están refiriendo con Gran Chaco. Por otro lado, es el Gran Chaco de Salta, o sea que el punto de vista es salteño, ¿no? O sea, el recorrido, el itinerario que se piensa es desde la provincia de Salta, y bueno, efectivamente además Host se había establecido en Salta. Bueno, y esto también, la idea de la aparición siempre de los nombres, de las fuerzas del ejército, de Uriburu, del mismo Host, etcétera, aparece la idea de teniente, etcétera, y eso, bueno, está marcando también la presencia del ejército en el lugar. Y si ven, algunas cositas que quería mencionar es, por un lado, como la falta de definición de si fueran los límites externos. Arriba de todo dice República Boliviana, pero hay algo que podríamos ver como un límite, pero no está demasiado marcado. Está el río Pilcomayo, que se cruza y sería como un límite, pero no está establecido. Y esto tiene que ver también con esta idea del Gran Chaco y la falta de definición en ese momento de las fronteras de toda esta región de Bolivia, Paraguay, Argentina, etc. Y después se puede ver como en el centro sur, digamos en el centro abajo de la imagen, hay una especie como de triángulo, de gran triángulo, y eso sería justamente la zona de las expediciones y lo que está mostrando en realidad este mapa y la presencia del ejército y del mismo Host en la zona. El siguiente mapa es de 1881, lo hizo Host también, por supuesto, y es un plano del pueblo Puerto Bermejo. Es la traza de este pueblo, o sea, Host se le encarga la traza de un nuevo pueblo que es Puerto Bermejo en 1881, y existe este mapa que identificamos. Este mapa, además, está dentro de una memoria del ministro de Guerra, que era Guerra cuando deja de ser Roca, que Roca pasa a ser presidente, Victorica pasa a ser el ministro de Guerra y va a realizar toda una ofensiva importante contra los indígenas en la zona del Chaco. Entonces, este mapa forma parte de ese informe y hay algunos textos. Y en los textos, lo que dicen en realidad es que no es necesario combatir a las tribus guerreras. Dice que los indígenas son colonias que están más bien dispuestas a participar del intercambio con la sociedad criolla, digamos. Y esto es interesante. Y el objetivo, en realidad, de la ocupación y de la realización de la traza de los pueblos, etcétera, dicen que tiene que ver con garantizar la seguridad de los pobladores y de las colonias para que puedan aprovechar los bosques, por supuesto, y producciones tropicales como azúcar, café y tabaco. Y además, otro elemento importante que señalan también ahí tiene que ver con que, a falta del ferrocarril, era necesaria la navegación con barcos a vapor a través de los ríos, del Bermejo y del Pilcomayo. Entonces, en esta traza se puede ver justamente el río Paraguay y el Timbó, que tiene que ver justamente con la decisión de Host de establecer un pueblo en una zona que esté cercana a un río navegable. La traza muestra 57 manzanas y sostiene que son solares de 50 por 50 metros. Se ven dos plazas centrales. Una de las plazas centrales tiene el nombre de
Manuel Obligado, que era uno de los que llevaba el mando de estas expediciones, y la otra plaza, la más chiquita, que se ve un poco a la derecha abajo, se llama Plaza Host, Comandante Host. Y bueno, y las calles también tienen nombres de los distintos tenientes y mayores del ejército que habían participado de todas estas expediciones. El siguiente mapa, y es como el más interesante, si se quiere, y el más acabado de alguna manera, es este plano de operaciones militares de 1883 y 1884, que justamente es el momento clave, en realidad, de avance del ejército sobre los grupos indígenas, ¿no? Entonces, tenemos acá en esta imagen una presencia muy importante de los ríos. Los ríos se destacan, por supuesto, el Paraná, el Paraguay, se ve también el Bermejo, y la presencia del ejército, ¿no? O sea, todos estos mapas son de operaciones militares practicadas bajo las órdenes de Manuel Obligado y al mando del ministro Benjamín Victorica, ¿no? O sea, y si observan, se ve marcado en rojo, son los 7 recorridos del ejército y marcan una especie de 8, ¿no? Entonces, esa es efectivamente la presencia del ejército en esta zona. Abajo también hay toda una línea colorada que es más bien la línea de Fortines y que era la defensa en realidad hacia el territorio de Santa Fe, digamos, hacia el norte del Santa Fe. Entonces, ahí también están marcadas todas las Fortines y bueno, la campaña, esta campaña de grandes dimensiones, digamos, que se lleva adelante. Y acá también hay una memoria y aparece la idea de que, no, perdón, eso es después en el siguiente mapa. Entonces, acá también lo que podemos ver, a diferencia del otro mapa, es que ya se habla del Chaco Austral, ¿no? O sea, el título del plano es las operaciones militares en el Chaco Austral. Entonces, aquí sí ya hay una definición de una región absolutamente argentina, que ya no es esa imagen del Gran Chaco. De todas maneras, si observan el mapa, está ese 8 dibujado, que es la presencia del ejército, y a la izquierda vemos un verde que no tiene demasiados detalles, a diferencia de los ríos, que sí tienen mucha mayor precisión, que es la zona que se conoce poco, ¿no? Y junto a los ríos también se ven marcados en negro ya la existencia de algunas colonias. Entonces eso también es importante, ¿no? Bueno, a la izquierda también tiene una importancia el río Salado. Y les quiero mostrar un detalle del propio mapa para ver las referencias y cómo se ve. O sea, este es un detalle del mismo mapa, ¿no? Y se puede ver con mayor definición la línea roja, que sería la presencia del ejército. Bien sobre la izquierda está Napalpí, que bueno, hay un hecho de armas bastante conocido en contra de los indígenas. Y apenas se distinguen, pero están los dibujitos, que es como un círculo con 2 banderitas, que son los campamentos. Las de 2 banderitas son los campamentos generales y los campamentos de tropas son el circulito con una sola banderita. Entonces esa es un poco como la marca de la presencia del ejército. La línea roja, estos circulitos con las banderitas, y en cada uno de los campamentos también hay como una circulación en lo que serían los alrededores de ese campamento. Y a la izquierda, la verdad que pensé que se iba a ver un poco mejor, se ve poco, pero hay una referencia que son 3 triangulitos que son las tolderías. Entonces eso también está demarcado y a lo largo del mapa se ven las distintas tolderías, o sea que también muestran la presencia indígena. Y después, como detalles también, se muestra con un circulito una masa meteórica y a Host se le pide que establezca la posición geográfica de las masas meteoríticas, ¿no? Si saben, este campo del cielo que tiene, es toda una zona que cayeron meteoritos y que es importante porque es una fuente de hierro en realidad. Bueno, y acá un poco antes de anticiparme al siguiente mapa y también como para ubicarnos, seleccioné una imagen actual de la región, donde se puede ver principalmente Resistencia y Salta, y el camino entre Resistencia y Salta, que de alguna manera tiene vínculos con justamente este recorrido que va a hacer Host y que le encomiendan que haga en
bueno, en sus exploraciones, en su trabajo en el Chaco. O sea, fundamentalmente va a ser este. Y ya se veía un poco en el mapa anterior, voy a volver, pero aquí se ve en parte. El recorrido ya no es más como en el mapa del Gran Chaco salteño, o sea, el punto de vista de Salta hacia Corrientes, digamos, hacia Misiones, sino que el punto de vista es este-oeste. El recorrido sale del este, que sería el río Paraná, y se dirige hacia el oeste, tanto hacia el área de Santiago del Estero como hacia Salta, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles con el mapa actual, ¿no? Ese recorrido de resistencia a Salta, y eso es lo que aparece en este otro mapa, que se llama Croquis del Chaco Austral, con la traza del camino de 1887. Y es justamente el recorrido realizado por Francisco Host. De hecho, este es un croquis, no es un plano, o sea, está publicado, está filmado, tiene las referencias, etcétera, pero se expone como croquis, ¿no? No como un plano, ya un mapa finalizado, si se quiere. Y lo que podemos ver en el centro de la imagen, hay una línea con nombres, que es justamente el recorrido que hizo Host, desde Resistencia hacia Santiago del Estero, y también como contrapartida de Santiago del Estero hacia Resistencia, pero Host no logra unir todo este camino. O sea, hay, según él, alrededor de unos 60 kilómetros, de 60 a 100 kilómetros, que el impenetrable no le fue una excepción a Host y no logró atravesar. Pero este mapa está mostrando ya no tanto esa presencia del ejército, sino que se ubica más bien en la propia exploración del mismo Host. Y a la derecha tenemos con gran presencia las colonias, y además hay más colonias que en los mapas anteriores. Hay dos nuevas colonias, una en Las Garzas y Florencia, que no están en las nuevas. Entonces, de alguna manera, están mostrando la expansión, digamos, de estas colonias. Y finalmente, el último mapa que les quiero mostrar es, no sé, o sea, también es un croquis, pero a diferencia del anterior, sería como el borrador, si se quiere, que es como hecho a mano, no está publicado, sobre un papel calco. En la imagen de arriba a la izquierda muestra la orientación, o sea, el croquis está hecho en vertical, digamos, y la imagen de abajo yo la puse horizontal para que se pueda comparar con el croquis anterior. O sea, vemos el recorrido que hace, hay que pensarlo de este a oeste, y es un fragmento de la línea que se ve en este croquis, ¿no? Sería como un borrador, digamos, de una parte del croquis posterior. Y una de las cuestiones que me interesa, que me gusta y que me llama la atención, es en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver un dibujo en colorado, que pareciera como si fuera como una vía del ferrocarril sobre tres parantes, digamos, y eso es porque de los inconvenientes que Host tuvo y que menciona, y no solo Host, sino Obligado y Victorica también, y que solicitan mayores recursos, etcétera, tiene que ver con el agua. Los dos problemas mayores que tuvo Host en el Chaco fueron tanto la falta de agua como el exceso de agua. Y este dibujo, esta imagen, era para proponer hacer un camino que estuviera sobre nivel, digamos, para evitar justamente el problema como de las zonas anegradizas o pantanosas. Y la otra dificultad que tuvo era la escasez de agua, o sea, no había agua para tomar agua. Entonces, cada varios kilómetros, Host va haciendo pozos de agua, pero es algo que le va retrasando todo su trabajo y que necesita mayores recursos porque no es fácil, a veces tiene que excavar cuantos metros para poder llegar a agua potable. Bueno, entonces esto era un poco como el trabajo que quería mostrarles, solo un poco a manera de conclusión, digamos, mencionarles, bueno, por un lado, estas visiones particulares de Host sobre el ejército, las colonias y la misma autorrepresentación, que las podemos ver en los dibujos,
y que de alguna manera indirecta también las podemos ver en los mapas, ¿no? O sea, tienen obviamente otro tipo de representación, pero también nos están indicando de esa fuerte presencia del ejército, de la misma mirada de Host como científico que se está mostrando en el trabajo, y además algo que es interesante es que él, en los textos, en una carta que encontramos, menciona que una interrelación, o sea, él dice que el conocimiento científico es fundamental para que el ejército pueda llevar adelante su trabajo, para que pueda tener éxito, por ejemplo, con los vecinos de Chile. Entonces, él pone una articulación, pone de relieve la visión del trabajo científico y exploración como instrumento para que le vaya mejor al ejército. Y después, un poco como muy conclusión provisoria en realidad, que yo un poco lo que me pregunto es cuál es esa visión particular, o sea, qué diferencia hay de estas visiones de Francisco Host en el marco de estas dos grandes áreas de conquista sobre los indígenas, de un personaje más bien secundario, poco conocido, porque no han quedado materiales en los archivos, hay referencias secundarias como cartas, etcétera, informes, pero no hay mucho material, y entonces poder en realidad tratar a futuro de pensar una visión más general de la conquista, ¿no? O sea, comparar con las fotografías de Antonio Pozo, de Cine y Moreno, pensar también la guerra del Paraguay, porque también están los dibujos de Max Fessel, hay, bueno, obviamente Candido López, y poder integrar distintas visiones de un marco más general de estos exploradores científicos vinculados al ejército en este periodo. Como que eso habría que pensar cuál es la visión particular de Host y cómo se integra en un marco más general de estos acontecimientos y de toda esta conquista. Y también un poco también como una pregunta que todavía no, o sea, no para nada con respuestas, ¿qué estos podemos pensar de este migrante alemán? O sea, hay particularidades, hay aspectos que nos pueden estar indicando la alemanidad de Host o no. Yo pienso que parte de esta autorrepresentación científica tiene que ver con esto, pero todavía no es algo que tenga como cerrado y que pueda decir, afirmar con contundencia estos aspectos tienen que ver o no, o quizás un poco como Regula también intuye que Host trató como de integrarse a la sociedad y de dejar un poco de lado su pasado, su inmigración, no sé, su idioma, etcétera. Así que bueno, muchas gracias por la atención y esto es lo que quería contar y abrimos al diálogo y a las preguntas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Regula. Tienes que desconectar. Que liberar, sí. Sí. Agradezco muchísimo, Inés, que hayas detallado tantas cosas de Host que realmente son en parte totalmente sorpresivas de vuelta para mí. Seguramente en el chat hay muchas preguntas, pero yo te quiero adelantar una o dos, si se me permite. Uno es que al comienzo dijiste que que en las representaciones hay mucha representación con instrumentos. Yo solo lo veo en esos trabajos de Host y no en las fotos, digamos, de Pozzo u otros. Es decir, ¿esa autorreferencia es privativa de Host o tú la conoces en muchos autores? Esto sería uno. Y lo otro, mucho más adelante en la conferencia, yo tenía un poco la idea de que Puerto Bermejo era una colonia para indígenas. ¿No era así? Eso sería en realidad lo más importante que quiero preguntarte. Buenísimo, no sé si quieren como juntar algunas preguntas más o paso a responder ya algo de esto. En realidad lo de Puerto Bermejo, no sé, me tenés que contar, me tendrán que ayudar un poco en la investigación, o sea,
Me parecía que eso estaba en el informe al ministerio, en el cual está este mapa, o No, este croquis. el informe no lo dice. O sea, sí, algo que me adelanté en un momento, después me olvidé decir, en el informe del croquis de 1887/86, hay una diferencia respecto de la visión de los indígenas, y lo que se dice es que sí, ahora los indígenas son guerreros y se ocultan, se pueden esconder en el bosque, y que eso es producto, en realidad, sostienen en el informe de las campañas militares del 83 y el 84. O sea que eso es bien interesante, porque en el 81, en el informe del 81, que está vinculado a esta traza de Puerto Bermejo, dicen, en realidad los indígenas no son guerreros, no se oponen a nosotros, nos acompañan, participan, etcétera. Y posteriormente dicen sí, ahora sí, no son, se oponen, se esconden, etcétera, y esto es producto de las propias campañas del ejército. O sea que ahí sí hay como una visión diferente, pero no estoy segura. Sí, no me parece que en el informe dijera que Puerto Bermejo es una colonia indígena. Pienso que más bien no. De hecho, en realidad hay como varias cosas. O sea, lo que estuve viendo sobre Puerto Bermejo, hay pocas referencias a Jos, y parece que no fue la traza definitiva. Después hay como 2 momentos más en que lo contratan a Melitón Hernández, que de hecho hay fotos, es re interesante. Recién ahí se termina de establecer la traza de Puerto Bermejo, unos años después. Y además, otra de las cosas que no tuvo en cuenta Jos es que era una zona inundable. 100 años después hubo que correr al pueblo a unos kilómetros un poco más alto. O sea que ahí se dio prioridad a la navegación junto al río, y de alguna manera, no sé si se le pasó a Jos o no les importó. Y, bueno, y sabían que que iba a haber inundaciones, y bueno, ahí hay como elementos. Y después, respecto a la otra, ya avancé en las respuestas, así que podemos dejar las siguientes preguntas para después. Sobre la autorrepresentación. Bueno, y la autorrepresentación, o los acá te voy a pasar una instrumentos, pregunta de hay y no hay. Yo Inés trabajé sobre Mar. Ceballos, hay una imagen de Ceballos que para mí fue central, que es de él mismo, y está rodeado de instrumentos científicos. Hay una pregunta de Inés Mar, o Inés quiere hacer la pregunta. Mapas en el piso, por ejemplo, eso lo muestran. Y para el caso de Ceballos, en realidad lo que yo digo es que muchas veces estas autorrepresentaciones es cómo se quieren mostrar estos personajes, no cómo eran. Entonces Ceballos, en realidad, que era un personaje mucho más político que científico, se muestra como científico. Y por ahí otros que sí eran más científicos no tienen necesidad de subrayar tanto los instrumentos científicos, ¿no? Y en el caso de Pozo es probable que no haya tanto. De hecho, Verotel, que es de las que ha trabajado sobre las imágenes de Pozo, lo que dice que más bien es laudatorio del ejército, ¿no? Los álbumes de Pozo. Y posteriormente, en el 82-83, los de Cine y Moreno, sí, ellos eran agrimensores, son los que van a estar como definiendo más bien los terrenos que se les van a dar a los que participaron en el ejército. Y ahí sí hay algunas de las fotografías, Marta Penos algo ha estudiado sobre esto, y que sí aparecen con sus instrumentos científicos, se los muestra como en trabajo, digamos, como autorretratos. O sea que tiene similitudes con algunas y tiene particularidades. O sea, a mí me interesó esa imagen de la luna un poco porque no solo se muestra él en trabajo, sino que es una manera como de demostrar ese cumplimiento del objetivo encomendado, ¿no? Eso me parece la particularidad y lo interesante, por lo menos, de esa imagen. Bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. No sé si Roberto quiere como mirar el chat un poco. A ver, ahí me pregunta Roberto si leo el chat. ¿Quiere hacerla? Sí.
hay una pregunta de Inés Maya. ¿Me escuchan? Sí, la estoy viendo a Inés. Mi tocaya. ¿Me escuchás, Inés? Oh. Entra y sale, Roberto, tu micrófono. A ver, Hola. ahí está la pregunta de Inés, o está Inés se activó. Inés, te activaste, te veo, ahora veo cara y nombre, perfecto. Y te veía sentir antes, gracias. ¿Cómo está? Sí, la hice por el chat. Yo manejo o administro el archivo histórico de Trengelauken municipal y tenemos una colección interesante de Jordán Wisowski, polaco, ingeniero polaco, y lo que yo preguntaba era si con Host él se recibe de ingeniero en Argentina o estudia afuera, porque en el caso de Wisowski, si bien le decimos el ingeniero Wisowski, él revalida su título en Santa Fe. Tiene primero la carta de ciudadanía, le dan el título de topógrafo, no el de ingeniero. Gracias. Sí, o sea, la verdad es que no podría asegurar con contundencia en realidad. O sea, sí, me lo he cruzado a Wisowski un montón de veces, me encantaría poder ver más material de él. De hecho, hay unas fotos entre Leu de él, que yo tengo como un poco la teoría que es de los pocos que fotografía con una mirada más amable a los indígenas, desde como invisibilizarlos. O sea, las fotos que yo he visto del grupo de Moreno, etcétera, son de Wisowski, que no he podido ver mucho, no sé si me encanta. Hacen algún trabajo conjunto, Host con Wisowski y con Evelot, y hay un trabajo además del 79, creo que habla de trabajo en conjunto. Yo imagino en realidad que él viene con su título de ingeniero, porque si él nació en el 22 y llega en el 50 por edad, es probable que él ya hubiera hecho sus estudios técnicos universitarios en Alemania y que llega y en los 50 y en los 60 se dedica como a ese trabajo específico, ¿no? Y después igual, o sea, no lo, como que lo tenía pensado decir, pero en los mapas lo que está bueno es que se va viendo un poco como el recorrido de Host, o sea, porque Host al principio firma como ingeniero del ejército, después pasa a ser teniente, mayor y al final comandante. Entonces los mapas van mostrando también cómo él va como mejorando en su carrera militar también, ¿no? Entonces yo calculo que él viene con un título o algo de ingeniero, habría que buscar a ver si queda algún registro de eso, de por ejemplo una reválida universitaria o alguna cosa así de su título. La verdad es que así el trabajo, o sea, como de hormiga, ¿no? Bueno, en realidad es el trabajo muchas veces de los historiadores, pero yo trabajé sobre, por ejemplo, sobre Ceballos es como al revés, o sea, el archivo tiene cientos y cientos de cartas, de libros, de los bocetos, del manuscrito, de lo editado, en el caso de José, así como, bueno, o una pequeñísima parte que hay que armar un rompecabezas. Inés, ¿me escuchás? ¿Sí? Sí, acá hay una pregunta de Guillermo Mármol. Si sabés si Host conocía de la existencia de un militar como Melhart, si tuvo algún... Sí, él lo conocía, trabajaron juntos con Wisowski y Melchert. Ah. ¿Vos conoces más a Melchert? No, o sea, Okay. ¿quiénes vos, Regula, conocés Sí, yo sé que en algún momento estuvieron Wisowski, Melchert y Host juntos en algún lado, pero no lo puedo reconstruir ahora de cabeza. en el mapa del Tratado de 1881, del límite con Chile, firma con, tengo que leerlo porque no me acuerdo exactamente, que Regula conoce, es otro de los alemanes que es como Belhard. Melchert en realidad es un poco más anterior, pero todavía vivía en ese momento. Yo de Melchert no sé mucho, pero era muy importante también como uno de los topógrafos militares. Claro. Okay. No, pero eso tenemos que Acá hay, estudiarlo.
Está bien. Acá hay una pregunta de Julio Besuc, dice, como un comentario en realidad, dice, Pozo se ocupa de fotografiar la sombra de su propia cámara. Sí, efectivamente, ahí yo la conocí a Verotel cuando presentó ese trabajo, que es increíble, o sea, aparece el mismo Pozo fotografiado, o sea, la sombra de Pozo con la cámara, con el trípode, fotografiado la imagen, pero después cuando la edita le pone el sello de Fotografía Alsina, que era su sello del estudio fotográfico. Y hay todo un análisis de Verotel sobre eso que tiene que ver con la autorrepresentación de fotógrafo en el medio del espacio y de la conquista del desierto, ¿no? Como vinculando. Sí, efectivamente, o sea, podríamos como dar un poco en las comparaciones, en ver cómo cada uno de ellos se presenta a sí mismo en ese espacio y con sus propias tareas científicas, entre comillas, porque también podríamos diferenciar, o sea, obviamente en el periodo se diferenciaba menos, que, o sea, si era un ingeniero, si era un topógrafo, si, o sea, no había una diferenciación disciplinar como las conocemos hoy en día. Ciertas diferencias había, científicos, entre comillas, como generalización, digamos, y bueno, después había unos que se dedicaban a unas tareas y otros a otras. Pero sí. Acá Germán, no sé si querés hablar vos al micrófono, tiene un comentario sobre el Perito Moreno. Vale. Hola, sí, buenas noches a todos, gracias. Muy interesante la presentación, realmente no sabía de tanta, digamos, detalles y, ¿cómo se llama?, mapas que habían hecho en aquella época. Pero se mencionó el tema de los instrumentos. Si uno lee los libros escritos por el Perito Moreno, él mismo relata, o sea, que él llevaba instrumentos. Incluso en la segunda expedición que hizo a la zona, que fue tomado prisionero por los indígenas y que lo iban a matar para de alguna forma presionar al gobierno que les entregue alimentos y libere a unos caciques que habían tomado prisioneros. Él se escapó por balsa una noche por el río Coyoncurá y después, siguiendo por el río Limay, llegó exhausto junto con un compañero a Neuquén. En la carpa que ocupaba, dejó el teodolito y otros instrumentos cubiertos con la manta, simulando que estaba una persona, digamos, para que los indios no vieran inmediatamente que se había escapado. O sea, interesante. Solamente una verificación que también Moreno en esa época también hizo, digamos, anotaciones científicas y mediciones. Sí, o sea, efectivamente, o sea, Moreno yo trabajé sobre él, trabajé un poco un texto posterior a ese relato, y hay una imagen en realidad que se usó varias veces, que se le atribuye, y yo misma he considerado que en esa balsa está Moreno, es una foto en Azul. Hay una imagen bastante conocida de Moreno en una balsa con unos compañeros. Y de alguna manera lo que yo planteaba, un poco como mencioné antes, que para mí en el caso de Moreno, que sí supuestamente él tiene un recorrido más científico, digamos, de hecho en realidad comandó un grupo desde el Museo de la Plata de unos 16 científicos, exploradores que van recorriendo la zona. Y cuando se muestra a sí mismo, se muestra en una barca, o sea, no se muestra rodeado de los instrumentos científicos. Y yo se lo atribuyo a que él era un lector de Julio Verne, y pienso que en el caso de él, que era más científico, entre comillas, se muestra más como un aventurero, ¿no? Como que le gustan más esos relatos, por ejemplo, cuando se escapa, que lo están corriendo los indígenas, etc. Pero hay uno de los colegas, que no me estoy acordando su nombre ahora, mal de mí, que en realidad dice que esa fotografía que todos le hemos atribuido a Moreno y que está Moreno en la balsa, que encontraron hace poco unas anotaciones de Moreno y que en realidad no es él, no está él
la balsa. Entonces eso modificaría en realidad toda mi interpretación y muchas de las visiones de Moreno en esa balsa, un poco al estilo aventurero de Verne. Gracias, Inés. Hugo Sartori tenía una pregunta para vos. Hugo, ¿querés hacérsela directamente? Sí, Inés, mira, vamos a ver. Yo soy nieto de Otto Andrea Sartori Brastrom, que es uno que estuvo en Argentina, llegó a Argentina en 1890. Estuvo colaborando con Juan Plate y en las expediciones sobre la Patagonia. Fue administrador desde 1898 hasta 1908 de la estancia Nueva Lubeca en la Patagonia. Mi pregunta es la siguiente. Tú que estás bastante especializada en temas de fotografías, aparentemente este hombre se estuvo codeando con Perito Moreno, hicieron la primera línea telegráfica desde Radatili, lo que sería ahora más o menos Comodoro Rivadavia hasta Nueva Lubeca. Este hombre, mi abuelo, tenía un equipo de fotografía y hizo muchas fotografías de la zona, de los aborígenes, de los caciques de allí, de la estancia Nueva Lubeca y demás, reveladas en cristal, sobre 200 fotografías más o menos. ¿Tú has escuchado algo sobre eso? No, no es un personaje que conozca, estaba en el público, no sé si se iba o está todavía Julio Besú, que conoce también varios de estos fotógrafos y ha trabajado, o sea, yo no lo conozco, me parece como súper interesante, y es posible como acceder pero seguramente si has tenido tu acceso al libro que escribió Joaquín Hart sobre Juan Plate, un pionero patagónico. Sí. Entonces, al final, bueno, en ese libro está el diario de Otto Sartori durante el tiempo que estuvo en la estancia Nueva Lubeca, y las aventuras y las andanzas y demás. Por ahí. Eso lo tratamos yo, y también un poco como en el otro caso, encantada de poder hacer como lo de Wisoki. Y entonces, y al final de ese libro está la reproducción de 140 o una cosa así, fotografías. Lo que yo estoy intentando hacer como nieto, aunque vive en Sevilla, pero que soy argentino, por supuesto, es un poquito de historia sobre el abuelo Otto, que llegó desde Hamburgo en 1890. Y bueno, pues entonces estoy buscando información. Algo estoy encontrando y demás, pero estoy tirando redes. Si alguien de los participantes del chat me pudiera ayudar, yo creo que Maya, la que habló antes, que está en un museo, quizás pudiera saber algo sobre esa colección de fotografías, porque realmente es un testimonio único. Son más de 200 fotografías que no se sabe dónde están. No, espectacular, alentarte a que hagas ese trabajo, o sea, poder tener tanto un diario de viaje como las fotografías, ahí tenés un material de oro, o sea, es espectacular porque puedes juntar, no son solo las imágenes, que bueno, también serían muchas. Sí. Mónica y Regula me están ayudando en la medida de lo posible con el Centro Día para conseguir. Bueno, sí te puedo recomendar. Es difícil. O sea, sí te puedo recomendar más nuestros trabajos desde historiadores, tanto el de Verónica Tell como el de Julio, y ahora si quieres le doy la palabra a Julio. Julio dice que sí, que conoce el libro de Hart y las fotos de Sartori, Julio Besú, que es historiador y está en Puerto Madryn. Sí, buenas tardes, mucho gusto. Incluso año 2001, 2002, llegué a conocer a Joaquín Hart en Bariloche, que ya era muy anciano. Era una persona que estaba en los 90 años. Mi duda es si no era él quien conservaba los originales, o por lo menos copias originales de las fotografías de Sartori. Hay una serie de trabajadores, de historiadores regionales vinculados con estos viajes y con ese material de archivo en Chubut. Regula quiere hablar, a ver. Regula, poné tu micrófono.
No te escuchamos, Regula. Regula, Ahí está, tenés ahí que... está. Sí, no, la cosa es que yo creo que Sartori, yo le indiqué que tenía que conectarse con Ernesto Maggiori. Maggiori Ya, tiene una colección ya. fabulosa, pero no Pero la comparte fácil. nunca me contestó. Le he puesto mensajes y mensajes y nunca me contestó, Regula. Así Pero que quizás Vesup, quizás usted no tiene acceso quizás con Maggiori. Mayori es la persona Sí, clave. Regula, sí, yo tengo vínculo, conocimiento personal con Mayuri. Perfectamente puedo poner en contacto al señor y conseguir que le responda. Extraño, porque es alguien muy moderado y bien dispuesto a compartir información, sí. Claro, Julio, Vive perdona Julio, ¿tú me podrías pasar sí, por aquí por el chat un mail de tu Mayuri, ¿cómo correo, no? tu mail? Así me pongo en contacto Sí, contigo ya para mismo te lo no doy. demorar más el chat Ya mismo te este. lo doy. Sí, y acá Darío también está Bueno, comentando sobre el archivo de Cancillería. Están las imágenes de las subcomisiones de Moreno, no sé en el caso con el vínculo con Sartori. O sea, de todas maneras, yo como algo un poco más general, que sí tiene que ver con esta presentación que hice yo, me parece que este ejemplo que estás, de Otto Sartori, que estás investigando, proponiendo que querés hacer algo con este material, podría aportar a esta diversidad de miradas. Es como que hasta ahora lo que más ha investigado y se conoce son los clásicos ya para nosotros, lo de Pozo, lo de Encina y Moreno, como que esas son las visiones canónicas, si se quiere. Entonces poder avanzar. Bueno, y además hay otros, porque también está Evelot, Wisoki algo también, bueno, Moreno ni qué hablar, y los como distintos exploradores que colaboraron con Moreno, etc. Entonces, tener acceso a un material que en realidad no está disponible todavía y que tiene fotografías y que tiene los cuadernos de viaje, etc., es poder ir como armando ese rompecabezas con distintas miradas, y me parece que es súper valioso y que hay que poder En afrontarlo. eso, A mí hay otros en eso estoy, Inés, en eso estoy. personaje que Pero me no es gusta, fácil. que no pude indagar más, que es Gunnar Lange, que fue el papá de Nora Lange, la escritora. Él participó en las exploraciones de Moreno y hasta tiene un manual que es de topografía con fotografía. O sea, él explica cómo usar la fotografía para el trabajo topográfico. Entonces, como sacar varias fotos y que eso permite establecer la línea del horizonte, como tiene todas unas técnicas que además yo no sé, o sea, a mí me interesa el trabajo científico de los topógrafos, etcétera, pero tampoco soy especialista, o sea, me interesa y ahí, o sea, empecé a mirar, por ejemplo, o sea, las imágenes de Host, empecé a mirar qué es lo que él estaba mirando con el sextante, o sea, lo fui investigando, porque no soy especialista topógrafa, digamos. Y bueno, en el caso de Gunnar Lange es muy interesante y tampoco pude conseguir, yo pensando que como Nora había sido una escritora famosa, que a lo mejor el archivo de su padre podía estar disponible y nunca lo encontré. Bueno, también es un personaje, creo que no sé si era alemán, no sé si era sueco, no estoy segura. Puede ser. Inés, Inés Maya también tiene una serie de comentarios. Me gustaría que hables vos directamente, Inés Maya. Bueno, Inés, el tema es que nosotros en Trenquelauquen somos fundados en plena campaña del desierto del doctor Alsina. Y bueno, Wisoski es el que da el diseño de nuestra ciudad. Tenemos copia de los planos de él y después tenemos documentación original de él. El tema es, yo soy licenciada en museología y soy archivista. Siempre digo que se le tiene más respeto al objeto que al documento. Muchísimas de estas colecciones documentales quedan en la familia. Los herederos generalmente los venden a otros lados o los tiran. Ese es el tema grave
los archivos personales. Nosotros en la década del 80, como municipio, hemos adquirido parte de la documentación de Wysocki, por eso que tenemos las placas de vídeo, pero la fotografía que sacaba su hijo, cuando él revalida su título, cuando, bueno, por ejemplo, todo lo que eran los proyectos al Chaco Boreal, hacia La Pampa, realmente los planos son una maravilla. Estamos intentando digitalizarlo como para ponerlo en valor y ponerlo también al servicio de la comunidad, porque sabemos que son documentos únicos. Y cuando hablamos de Melcher, vos lo sabés mejor que yo, Melcher tiene un protagonismo muy grande en las primeras avanzadas del ejército. Es como que una vez que Melcher muere, toma protagonismo Wysocki, como parte de una de las comisiones. Nosotros aquí lo que tenemos es una transcripción del libro de marcha, pero cuando Alsina da la voz de orden de avance en marzo de 1876, hacia los 5 pueblos que él diseña, diríamos, ¿no? Con las 5 columnas que avanzaban. Nosotros somos fundados por el uruguayo Villegas. Entonces creo que tu trabajo es muy interesante, súper interesante, realmente te felicito porque vos decís, es sacar estos personajes que están prácticamente, no han sido conocidos, darle el protagonismo que tienen porque con pocos elementos, las transcripciones que hacían, la precisión en sus dibujos, ahí veía en uno de los dibujos, por ejemplo, un mangrullo parecido al nuestro, que generalmente la fotografía de Pozo te los hace mucho más trabajados, en piedra, pero no tan elementales como era el que Hot dibuja. Entonces me parece muy interesante, como también, bueno, valga la comparación, los dibujos que hace Fortuny, ¿no? Como dibuja todo lo que fue la campaña de Alsina, la zanja de Alsina y demás que participa Evelyn. Así que bueno, creo que estos encuentros sirven también como para ayudarnos un poquito a hilvanar, tiene uno a dónde puede ir a conseguir cierta documentación. Y me parece muy valioso también que los archivos se estén abriendo, ¿sí? Tanto el archivo del Ejército, bueno, como el archivo de la Cancillería, estén a disposición de los investigadores, de los historiadores, de las familias que quieren buscar los orígenes, porque también los archivos personales, yo digo que si uno un día se sentara y se diera cuenta del valor que tienen los archivos personales, no tiraría la fotosepia, las cartas manuscritas y demás, ¿no es cierto? Agradezco la invitación a esta charla que me pareció súper enriquecedora. Gracias. Bueno. O sea, yo un poco lo que incluso me sorprendió, porque o sea, yo vengo trabajando en realidad con fotografías desde hace muchos años, desde que terminé la facultad en realidad, y me encontré por primera vez con fotografías, nunca más las dejé, y es como mi área, o sea, no soy fotógrafa, pero es mi área de análisis, digamos, es donde me siento un poco más cómoda. Y he incursionado en algún, o sea, por ejemplo, las imágenes de los folletos peronistas en alemán, ahí trabajamos con dibujos, digamos, y en este caso también, y me animé un poco a interiorizarme con estos dibujos, incluso con la cartografía, y yo misma me sorprendí en realidad, porque ahí tenemos 5 mapas, y la verdad es que se puede observar, y bueno, yo no soy geógrafa, en realidad, claro, los geógrafos tienen como muchas más herramientas para no poder analizar la cartografía, eso ni que hablar, y yo estoy leyendo a los actuales geógrafos, o sea, a Carla Lois, a los que se dedican a esos temas. Pero la verdad es que en estos 5 o 6 mapas que concebimos, se puede ver como el ascenso de Hoss, se puede ver la presencia, se puede ver una modalidad de representación del ejército, de las tolderías, del mismo Hoss, su recorrido, ¿no? Como, o sea, yo misma me sorprendí de cómo con una poca cartografía podemos ver, digamos, 10 años de la vida de este personaje. Entonces sí hay, o sea, Wysocki sé que sería como una panacea, digamos, porque tiene más, y bueno, hay algunos trabajos más también por ende sobre él, pero sí, la verdad que también agradecer estos momentos porque, bueno, se puede dialogar y ponemos en contacto distintas perspectivas. Estamos llegando como a las 7:30. Hay Roberto Ferrari tiene un comentario y Julio Esteban Besup te está pidiendo tu mail.
que se lo voy a enviar. Pero Roberto Ferrari puede comentar sobre el archivo de Cunardo. Sí, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy linda la exposición. Sí, efectivamente tengo parte del archivo de Cunardo Lange, pero nada hay sobre el fototeodorito. Yo escribí un poco sobre el tema del fototeodorito en Argentina, pero no aparece Lange como relación. Lo que sí te comenté, Inés, antes en el chat, es que estoy haciendo traducir algunos artículos sobre el Chaco. Y son anteriores al periodo que vos registraste, de 1873. O sea, como el de los matacos. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman los artículos? Porque los vi mencionados en... Sí, eso, o sea, como que lo tenía pendiente con Régula en realidad. Del mismo Hostes que estás traduciendo. Sí, claro. Es parte de un libro que estoy por publicar sobre la Plata Monastery. La Plata Monastery fue un periódico alemán que se hacía en Buenos Aires y recopilaba trabajos de científicos y exploradores de la región. Y Host tiene varios trabajos. Está el de Salta, que creo que es el mismo que leyó en la exposición de Córdoba. Después hay varios sobre el Chaco, algunos específicamente de botánica y otros descripciones del desierto y en especial de los llanos del Mazo. Espectacular. Después te voy a hacer llegar alguna referencia bibliográfica al respecto. Acá lo que hay un sitio web que se llama Chapay y que reproducen un artículo de Lidia Polich de Calvo, se llama Hombres y Mujeres que hicieron Chaco, y ahí menciona un artículo de Host, que en alemán, que se llama Misiones de los indios matacos en el Gran Chaco. No, ese no lo conozco. Ok, buenísimo. Bueno, y lo podemos tratar como de buscar y traducir, etcétera, ¿no? Estaría interesante, pero obviamente muy interesante que tengas también todo este material. La idea es en el libro introducir una serie de textos a modo de antología, lo que nunca apareció en castellano. Esta revista se hacía para estimular la incorporación de capitales y profesionales europeos en la Argentina y tuvo escasa difusión en el país. Y hay muchos artículos serios que quedaron olvidados. La idea es lo que a mí me parece, o sea, ahí donde nos vinculamos con Régula, ¿no? Porque yo esto es como que hice mi trabajo más como rudo, digamos, y habría que como tratar de poder establecer qué vínculos hay también, ¿no? Lo que preguntaba Régula con la colonización, con el impulso si eran colonias indígenas, si no, ¿no? Y ella ahí conoce un poco también el terreno, etcétera. Entonces, habría que ver un poco el rol de Host en esto, ¿no? En el impulso. O sea, algunas menciones chiquitas encontré, pero eso hay que indagar un poco más, es como, me parece que es como el tema clave, ¿no? También como... Sí. ¿Sí? Súper. Excelente. A ver, a Roberto no lo escucho. Régula, ¿querés hacer un resumen? Un cierre, ya son 7:30. Me parece que un resumen sería un comentario final, perdón. Comentario final. Sí, no, comentario final. Sí, me doy cuenta que este tema que al comienzo no parecía tan prometedor porque a nadie le interesan hoy día las campañas al desierto. Las campañas al desierto son políticamente poco aceptadas y sin embargo este tema de Host es riquísimo y nos ha avanzado en muchas direcciones. Es decir, también para encontrar más contactos acerca de estos temas, porque estamos en el centro día, en cierto sentido, como en un enclave, y tenemos que abrirnos a la Argentina y a las otras colectividades que se han establecido y que se han integrado en la Argentina. Es decir, en realidad la labor nuestra no es
fomentar la alemaneidad, sino más bien mostrar lo alemán como una parte de los sustratos que forman la Argentina. En ese sentido, yo creo que este tipo de aportes como el que estás haciendo sobre Host, Inés, es invaluable. Estoy muy, muy contenta de que estemos trabajando así y que encontremos quien pueda dialogar sobre esos temas. Por ejemplo, claro, Roberto Ferrari, que de repente nos muestra, yo conozco esa revista, por supuesto, pero no he visto, porque hace tiempo que no la estudio, y no me di cuenta que tenía artículos de Host. Ahora lo voy a mirar, por supuesto. Muchísimas gracias, Roberto. Y a todos, es decir, había varias contribuciones que realmente nos avanzan en este tema específico, pero también justamente en la conexión con lo que es la Argentina. Muchísimas gracias. Inés, felicitaciones grandes. Buenísimo, gracias a todos. La verdad, un placer y un gusto. Adiós, hasta la próxima. Bueno, sí, Roberto, no sé si querés mencionar la semana que viene. Sí. La semana que viene tenemos, a ver, Juan Morelo. Al lunes a las 18 horas a Juan Morelo, que va a hablar de la ciencia y la alemanidad, un análisis de la revista Fénix de 1921 a 1939. Y bueno, la moderadora va a ser Inés de esa reunión. Así que, bueno, agradecemos mucho la participación de todos ustedes y la verdad que estuvo muy interesante y qué contentos, ¿no? Porque se están estableciendo redes, ¿no? Redes nuevos amigos, así que, bueno, muchas gracias. Y bueno, y los esperamos el lunes que viene. Gracias a todos. Bien, adiós. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Ernesto, dámela. Hola, Ernesto. ¿Querés? ¿Cómo estás? Tenés que apretar el micrófono. Ahí está. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno que pudiste participar. No sé si... Me gustaba mucho porque conozco mucho de Chaco y de Corrientes por ser mi mujer de ahí. Ajá. Y vos sabés que eso me interesa, y especialmente los jesuitas en Corrientes, y ahora está por aparecer un próximo libro en la editorial. Sobre bueno. la población que apoya el Club Europeo también. Ajá. Así que, pero donde no hay alemanes, ¿no es cierto? Bueno, no importa. Lo importante es que se vaya. Ya te lo voy a hacer llegar, no te preocupes. Está bien. Bueno, muy interesante y muchas gracias. No, por favor, gracias por participar. Y bueno, la verdad que está... Ante todo me interesa la del 31. ¿La del lunes que viene? No, la del otro. Del 31, la de Régula. Sí, de las mujeres alemanas. Correcto. Bueno, esperamos ahí. Un abrazo grande. Un abrazo y nos vemos. Chao. Chao, chao. Hola, tengo que... Me olvidé de apagar la grabación.